La verdad que vimos ese enorme potencial que tenía y creo que hemos demorado mucho tiempo en que la gente entienda el gran beneficio que venir acá y estar en una pileta contemplando esta naturaleza. No hay más que pedir del mundo. Cruzamos el país para llegar hasta acá, la provincia de Mendoza, en el centro-oeste argentino. Mendoza es bien conocida por sus vinos y sus lugares increíbles, pero no muchos saben que tiene una larga historia de termalismo. Con mi amigo Manque fuimos hasta allá para descubrir lo que se esconde entre las montañas y los ríos en este lugar único. Nuestro primer destino son las ruinas del Hotel El Soñado, a los pies del cerro del mismo nombre. El Soñado significa donde nace el sol en pehuenche, una de las lenguas originarias de esta región. Vinimos acá por las aguas termales sulfurosas que brotan desde abajo de la tierra. Para ser más precisa, desde el centro de un volcán. El hotel tenía estas piletas al aire libre y era un hotel un poco rústico, de concreto y de piedras locales, pero tenía sus lujos. Claro. Tenía un restaurante con unos platos bastante elegantes. Venían personas muy importantes y parece que hasta gente de la realeza de Europa. Era algo muy especial. La provincia de Mendoza era el corazón del turismo termal en Argentina, en los tiempos en que se creía que bañarse en aguas termales era el mejor tratamiento para algunas enfermedades respiratorias y dermatológicas. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, hoteles y baños termales florecieron por toda la provincia, gracias a la expansión del sistema ferroviario que unía Buenos Aires con Valparaíso en Chile, el ferrocarril trasandino. Hace más de 50 años que el Soñado está abandonado. Los turistas solían venir a este lujoso hotel para hospedarse al menos por 2 semanas. ¡Oh! ¡Está re caliente, boluda! A ver. ¡Ay, qué lindo! Ahora sí. Ahora sí, huevo podrido, posta. Pero vale la pena. Qué paisaje, ¿no? Sí. Las ciudades eran lugares muy sucios, muy poco sanos. Y cuando empieza un movimiento de la salud, la gente empieza a irse. La gente de élite empieza a irse de la ciudad para curarse. Entonces empiezan a aparecer estos baños termales que tenían como objetivo curar dolencias, pero con diversión. I feel my skin really active, like in a good way. Luego de acampar, mientras el sol nace, partimos para nuestra próxima parada en nuestro viaje termal. El Hotel Spa de Cacheuta, tu casa o lugar en lengua huarpe. Estas aguas termales tienen una larga historia y fueron utilizadas por primera vez por el pueblo huarpe en los tiempos del Imperio Inca. Inaugurado en 1913, este gran hotel y spa atraía a la élite de Argentina y el mundo, que buscaba lujo, ocio y salud. Hoy continúa siendo modernizado y reimaginado. Pues realmente tiene una historia muy larga, digamos, de muchas concesiones, muchos pasos, digamos. Yo creo que lo que marcó en su momento, en el año 34, fue un aluvión que se llevó parte de lo que era el Gran Hotel, un gran hotel de 150 habitaciones, donde estaba el apogeo del termalismo. A principios del siglo XX, el ferrocarril trasandino llegaba directamente a Cacheuta,
pero el viaje desde Buenos Aires duraba 24 horas. Que ahí donde ve un poco lo que era la torre. Arriba, que tenemos la torre. Esto es lo que quedó del viejo hotel, que quedó de la torre y la capilla, que es lo que ha sido justo original. O sea, era una época que no había como ahora otras formas de curar, entonces todo lo que era para curar reuma, artrosis, psoriasis, se usaba todo lo que era el agua termal, que era el apogeo. Nosotros fuimos transformando ese concepto en lo que es hoy de bienestar y relax, y sobre todo curar la mente, que hoy día creo que es la enfermedad del momento. Como hicieron esos visitantes hace más de un siglo, nos sumergimos en las piletas cada vez más calientes, hasta que nos zambullimos en el frío helado del río Mendoza. Y realmente lo encontramos totalmente abandonado. Y bueno, acá estamos hace 35 años tratando de apoyar y resurgir todo lo que es el termalismo. Qué bien. Está bueno volver a esta después del frío, al agua caliente. Salimos medio temblando del río y acá ahora se siente como no tan caliente, sino como más. Muy relajante. Muy relajante. El contraste de temperaturas nos dejó derretidos. Podríamos estar en las piletas todo lo que queda del día, pero Cacheuta tiene mucho para ofrecer. Las historias cuentan que cientos de bolsas con oro fueron abandonadas en estas aguas termales durante la conquista española de los incas. Nosotros no encontramos oro, pero sí otros tesoros. Hace calor, ¿no? Sí. Esta es una cueva natural. No hay fuego, no hay calor. Es el mismo vapor del agua. Looks like se ve como chocolate. The problem is that I have a lot of fear. Estamos renovados y listos para despedirnos de Mendoza. Pero antes de volver, tengo que probar la nueva terapia de Cacheuta para dejar mi cuerpo y mi mente en armonía. Esta es una terapia que aquí se llama acuarela, que tiene que ver como propósito tiene volver al origen de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos se desarrollan justamente en nuestra etapa embrional, en el vientre materno. Porque soy llevado, simplemente floto ahí en el universo.